Vamos a partir la segunda parte de la sesión de la mañana. Y bueno, vamos a tener aquí el profesor Dominica hablando sobre el algoritmo de Grover. Por favor, chicos, vamos a empezar. Adelante, profesor. Hola, bienvenido y bienvenida a esta segunda parte de este curso, en la cual vamos a ver el algoritmo de Grover, un algoritmo de búsqueda. Entonces, ¿cuál es ahí sí es realmente un problema que no es un problema académico, es un problema muy importante con muchas aplicaciones. La tarea se modeliza de la manera siguiente. De nuevo vamos a tener esa función booleana, que es una función que toma una cadena de bits y me produce 0 o 1, que es la función f. Y vamos a suponer que esa función se puede evaluar de manera eficiente, clásicamente y entonces también cuánticamente, porque hemos visto en la mañana que todo lo que se puede hacer clásicamente se puede hacer cuánticamente. ¿Ya? Entonces, suponemos que esa función ya tenemos como una caja negra que me evalúa la función. ¿Ya? Y vamos a decir que un cierto elemento, que W, que es una cadena de bits, es una solución si el valor de la función es 1. Entonces clasificamos, f nos dice si es una solución o no del problema. ¿Ya? Eso como el vocabulario que vamos a ocupar. ¿Qué queremos hacer? Queremos hallar todas las soluciones. Es decir, todos los W, tal que f de W es igual a 1. Es un problema genérico. Entonces, que es la foto de Grover, pero ¿qué hace primero un computador clásico? Si queremos encontrar todas las soluciones, ni modo, tenemos que evaluar f para todos los valores y chequear si vale 1 o no. Entonces, eso se llama buscar. Tenemos una cadena que se aplica a búsqueda en base de datos, búsqueda de ciertos elementos en base de datos, porque tenemos, la solución puede ser ciertas palabras en una cadena, ¿ya? Y cierta palabra se va a corresponder al valor de f, que es igual a 1. Tenemos que buscar en toda la cadena para ver dónde encuentra esas palabras, esos caracteres, ¿ya? Ese es el problema y clásicamente se necesita evaluar todo para todos los tipos. Ahora, ¿qué mostró Grover? Mostró que con un computador cuántico, eso se puede hacer, lo importante es el tiempo, raíz de n. N es el número como siempre, lo voy a escribir de nuevo, es 2 elevado a n. Entonces, tenemos una ganancia respecto a lo clásico de raíz de n. Si n es grande, es una ganancia importante. El n aquí es el número de soluciones. ¿Ya? La raíz de n dividido por n es la eficiencia del algoritmo. Pero a diferencia del algoritmo de Deutsch-Jochar que hemos visto, es un algoritmo, la respuesta es probabilística. Significa que vamos a tener errores. Pero las errores son controlables y son chicas, bajo cierta condición. Pero no vamos a tener siempre éxito, vamos siempre a tener errores. Ese es el problema. Entonces, para eso vamos a introducir lo que se llama el oráculo. Eso es lo que vimos en la mañana antes del coffee break, en nuestra función, nuestro operador UF. Siempre lo mismo, que X es una cadena de n bits, Q es el ancila, normalmente es un solo bit, y X no se cambia, y Q se le adiciona el X. ¿Ya?
Y ahora que vamos a hacer exactamente el mismo cálculo que hicimos antes del coffee break, se le aplica el h primero al 1, ¿ya? Y para obtener ese 0 menos 1 dividido por raíz de 2. ¿Ya? Y aplicamos el u a este y en la mañana vimos que eso me produce ese factor menos 1 elevado a f, ese factor de fase. Aquí lo represento, lo escribo de esta forma. Entonces, el O, F, es el que corresponde a U, pero que se aplica solamente sobre los N bits. N primeros bits. Y el ancila, como antes, no va a cambiar. Es 0 menos 1 dividido por raíz de 2. Y aquí es, antes de aplicar el U, es también lo mismo. El O es también un operador unitario y lo llamo O como oráculo. ¿Ya? Pero básicamente es lo mismo que U, solamente es la parte que aplica sobre los n primeros qubits y el U se aplica sobre n más 1 qubit. ¿Ya? El O, ese factor de fase me dice que si f de x es igual a 1, el factor de fase vale menos 1. ¿Ya? Y si f de x vale, es decir, si x es solución, me da un signo menos. Si x no es solución, f de x es igual a 0. Y entonces, menos 1 elevado a 0 me da 1. Y me queda x. Ahora le quería hacer una pregunta. ¿Qué transformación lineal conocen que me invierte el signo de ciertos vectores y me deja invariante otros vectores? ¿Perdón? Z. Esa sería una transformación cuántica, pero geométricamente. Si olvídense de la mecánica cuántica, están en segundo año o sexto. No es una reflexión. Entonces, eso es una reflexión. Z es un ejemplo de reflexión, ¿verdad? Pero puede ser en cualquier dimensión, porque aquí no va a ser Z porque podemos tener más dimensión. Pero siempre tengo esa imagen que tengo un plano y digamos que esos serán los X que son soluciones. Sería los W. Y si tengo un vector, ¿sí? ¿Cómo aplica? ¿Qué me hace el oráculo? Él me hace una reflexión al respecto al plano que está de los que no son solución, que está ortogonal a W. Eso sería el O. ¿Ya? Entonces hay que solamente tener en mente esa interpretación geométrica del oráculo. Ahora, el estado inicial, vamos a hacer lo mismo que antes del coffee break. Tomamos una cadena 0, bit de 0, le aplicamos h a cada bit, hn. Y hemos visto, justo antes del coffee break, que esto me da 1 dividido por raíz de n, la suma de los x, para todos los x, cualquier cadena de x de n bit, que vale el valor 0, 1 elevado a n. Hasta ahora estoy repitiendo lo que vimos antes, ¿ya? Y lo novedoso es esto. Vamos a decomponer, voy a introducir dos vectores. Y esa es básicamente la idea de Green. Entonces, el vector alfa y el vector beta. ¿Qué es el vector? Aparentemente se parece mucho a eso. Pero fíjense que en esa suma solamente sumo sobre los x, tal que f de x es igual a 0. Es decir, estoy sumando sobre los x que no son soluciones. Eso es un factor de normalización, porque cuánto x no son soluciones,
vamos a decir como el n es el número de solución. Entonces, ¿cuánto x tengo que no son solución? N menos m. Entonces, para normalizar, tengo que dividir por la raíz de n menos m, para que el vector sea de norma 1. Y el verde, espero que se ve, el verde es suma de los w que son soluciones, tal que w es igual a 1. Como hay n, dichos vectores tengo que dividir por raíz de m para tener un vector normalizado. Entonces introducimos esos dos vectores. Pero la idea es que ese vector verde contiene todas las soluciones. Entonces la solución es el problema. Si conocemos W, podemos conocer toda la solución del problema. ¿Ya? Entonces es algo que al principio no se conoce. En realidad, partimos de algo, el psi0, y sabemos que el psi0 se puede descomponer de esa forma. Ese como un poco de álgebra, demostrar que si uno reemplaza el cos θ dividido por 2 por ese valor, a raíz de esto, se multiplica por alfa y se adiciona el sen θ. El sen θ va a ser igual a m dividido por n. Entonces, al adicionar uno obtiene exactamente ese vector. ¿Ya? Es un pequeño cálculo que no es tan importante, pero lo importante es fijarse que esos dos vectores, esa descomposición es cierta, pero si bien conocemos el vector inicial, el vector morado y verde no lo conocemos. Al conocerlo tendríamos hecho ya resuelta la tarea. Ahora, ¿qué hace el oráculo sobre el vector si lo miramos de esta forma? El oráculo me invierte el signo del vector si es solución. Entonces, si lo aplico a esa parte, los alfa es una suma de x que no son soluciones. ¿Qué pasa si aplico el O sobre tal x? No cambia de signo. Entonces voy a tener el oráculo OF aplicado a alfa, me da alfa. Porque por linealidad se aplica a cada x, pero x no es solución, por lo tanto, al aplicar OF no cambia. ¿Qué pasa si aplico OF a beta? En menos beta. Porque todo beta se compone de todos los W que son soluciones. Al aplicar O me dan signo menos. Ahora por linealidad, ¿qué pasa si aplico OF a esa combinación lineal? Solamente me introduce un signo menos. Y ahí les invito a ver ese dibujito, que es la interpretación geométrica, que en el algoritmo de Gruber, para entenderlo, yo creo que hay que hacer un poco de geometría. El alfa está aquí, el vector horizontal. El vector vertical es beta. ¿Dónde está el vector psi? El vector psi se representa ahí. ¿Cómo tiene esa descomposición? El cosenos me da esa componente y el senos me da esa componente. Por lo tanto, el ángulo que tenemos aquí es θ dividido por 2. ¿Ya? Entonces, ahí se proyecta sobre el alfa el cosenos θ dividido por 2, que es este factor, y se proyecta sobre beta en el seno θ dividido por 2. Entonces, ahí tenemos el vector psi. ¿Dónde está ubicado el O F psi? Está por la reflexión respecto a alfa. Porque el O psi 0
me da el mismo coseno que se proyecta en el mismo valor en el eje horizontal y en el eje vertical con un signo menos. Entonces está ahí, con un ángulo menos θ. Y ahí se interpreta, entonces te lo rasgo como esa reflexión al respecto a algo. Ya, hasta ahora estamos, es importante tener en mente esta visión geométrica. Un comentario. El estado inicial está bien elegido. ¿Por qué? Tal vez alguien me pueda contestar. ¿Por qué tomamos un estado inicial que contiene todos los componentes? Ahí no es realmente, antes lo vimos decía que era el paralelismo cuántico, pero aquí no se interpreta tanto así. Porque necesito un vector inicial de esta forma, que contiene todos los hechos, no sé por qué son todos los hechos. Porque no sé lo que estoy buscando, o sea, todavía no, o sea, sé lo que quiero buscar, pero necesito todo para poder buscar. Exacto, muy bien. Necesito todo para poder buscar. Entonces necesitamos sumar sobre todo eso. Y lo más simple es tomar componentes que son de igual peso sobre todos los x, porque no hay razón de privilegiar uno x o otro x al principio. ¿Ya? Entonces necesitamos esa superposición que trata todo el mundo por igual y que incluye todo, porque si no vamos a olvidarnos. Entonces por eso empezamos con esto. Y ahí eso alfa y beta también de cierta forma trata por igual todas las soluciones porque tienen un peso 1 dividido por raíz de n. Y trata por igual todos los x que no son soluciones. Pero es necesario tener ese tipo de superposición para poder tener esa igualdad, porque esos son de igual, todas las componentes son igual, de igual peso. Entonces, en el alfa y en el beta también deben de ser de igual peso. Es por eso que juegan papel esa combinación de solución. Tratan con todos los mismos pesos para todas las soluciones. Si no, repito, no tendríamos esa igualdad. Ya. Entonces, ¿cuál es la idea? Tenemos el psi. Sabemos que el rectángulo, repito, el rectángulo es como una caja negra y ella suponemos que se puede evaluar de manera eficiente, que está dado en el problema. Existe un circuito que me va a calcular y me va a implementar ese f, o de manera equivalente el q. Entonces aplicamos lo que decimos, evaluamos la función, me cambia el psi en eso. Pero ¿qué queremos hacer? Lo que queremos es acercarnos de las soluciones. Estaría reflejando entonces con respecto al vector psi para obtener de nuevo otro vector y así otra vez reflejar antes de llegar al vector beta. Eso es la idea, exactamente. Lo que queremos, ahí nos estamos acercando a la solución. Queremos acercarnos de la solución. Y la idea de Gruber es hacer una rotación del psi para llegar a una rotación de θ. Y tiene la ventaja de estar, entre comillas, más cerca del beta. El beta contiene todas las soluciones. Más precisamente, la componente sobre el beta va a ser mayor en este vector que está ahí. ¿Ya? Pero para eso tengo que hacer la rotación. Y ahora de ustedes que les gusta la geometría, ¿cómo podemos obtener a partir de una reflexión una rotación? ¿Una fase? Tenemos una reflexión, pero necesitamos otra transformación que al final me da una rotación.
La respuesta es otra reflexión. Se combinan dos reflexiones, eso me da una rotación. Y es la reflexión que tú dijiste. La otra reflexión va a ser la reflexión respecto a psi. Vamos a combinar este oráculo con otra reflexión y me va a dar una rotación. ¿Qué es lo que se llama el operador de Gruber? Es que la reflexión, yo no sé si están familiar con esa, tal vez lo voy a detallar. Eso es la notación como operador de una reflexión. Entonces, dejamos R es 2 si 0 menos 1. Yo pretendo que este es un operador y que representa una reflexión al respecto a psi, que sería una reflexión al respecto a ese vector. ¿Qué caracteriza una reflexión? Una reflexión al respecto a cierto eje. Tiene que acertar que si el vector es paralelo, es en esa dirección, tiene que ser invariante. Si es perpendicular, tiene que llegar con un signo menos. Entonces, vamos a aplicar R a cualquier vector lambda psi 0, que es un vector proporcional a psi 0. Y lo que queremos mostrar es que es invariante, es lambda psi 0. Para eso, calculamos 2. Bueno, el lambda se sale, es 2 psi 0, lo aplico a psi 0, y esa es la identidad, así que no me modifica el psi 0. ¿Cierto? ¿Qué me da este? Me da 1, porque el vector es la norma de psi 0, y me da la norma es 1, pues estamos con vectores normalizados. Entonces, 2 psi 0 menos psi 0 me da psi 0. Entonces me da lambda psi 0. Es un vector invariante. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa si R voy a escribir psi perpendicular? Es cualquier vector, pero tiene que ser perpendicular a psi 0. Es psi 0. Eso 2 psi 0 psi perpendicular menos psi perpendicular. ¿Qué me da eso? ¿Cuánto vale ese producto escalar? 0, pues psi perpendicular a psi 0, y entonces eso significa que el producto escalar es igual a 0. Entonces yo obtengo menos psi perpendicular. Y eso me dice exactamente que este operador, que en la notación de Dirac se escribe de esta forma, es una reflexión de eje psi 0. ¿Está todo bien? ¿Ya? ¿Se entendió? Ahora, esa fórmula me dice que se puede cómo implementar esa reflexión con un circuito. Acuérdense que el psi 0 es 1 dividido por raíz de n suma de x. Pero sabemos también que hn elevado a h producto nacional n 0. Eso es lo que vimos antes del copy breaker. Y bueno, si usted maneja un poco la notación de Dirac, cuando tenemos del otro lado, que son los bra, se aplica el adjunto, pero el h es otro adjunto, es igual a su adjunto. Entonces se aplica h del otro lado. Entonces si h se aplica con ese 0, me da exactamente psi 0.
Y el h del otro lado se aplica al bra 0, me da psi 0 también, pero el bra. Y h, cuando se multiplica por identidad, perdón, h multiplica por la identidad, me da h, el mismo h. Y si lo multiplico de nuevo por h, me da h al cuadrado vale 1. Entonces esa es la parte 1. ¿Qué me dice esa igualdad? Me explica un poco ese circuito. En realidad solamente la parte que está ahí. Se aplica h n veces, entonces sobre los n cúbicos. Y aquí se aplica esa puerta que se llama puerta de fase. Es una puerta que no cambia el 0 y si x es distinto de 0 le dan signo menos. Y esa es una puerta dentro de las puertas estándar que tenemos. Entonces es una puerta de un circuito. Y eso me implementa exactamente este vector, porque el cálculo que hice ahí se puede rehacer para si 0 es igual a 0. Entonces, ¿qué es este? Es una reflexión respecto al vector 0. Entonces, ¿qué hace? Si es 0 no me cambia, si es perpendicular me da un signo menos. Entonces, eso corresponde a la puerta de fase. ¿Ya? El 0 queda 0, el x queda menos 0. Entonces, esa reflexión que nos va a servir mucho, se puede implementar con un circuito. Y la vamos a combinar. Entonces, el psi 0 se transforma. Primero se aplica el oráculo, que está ahí, y después la reflexión, que está ahí. Se combinan los dos, y entonces la compuesta de dos reflexiones es una rotación, entonces eso me da una rotación. El vector, entonces, aquí se puede ver en el dibujo cómo se transforma. El psi, yo aplico el oráculo, viene aquí, ¿cierto? Después tengo que hacer una reflexión al respecto a psi. Entonces me va a ir aquí. Exactamente. Y eso, ¿qué es el resultado de eso? Es una rotación de psi por el ángulo θ. Entonces, aquí usamos que la compuesta de dos reflexiones es una rotación. Si no están convencidos, se puede hacer el cálculo, pero bueno, si lo desean, lo podemos hacer al final. Pero yo creo que ahí no es necesario en ese punto. Entonces, al final, ¿qué transformación tenemos? El teta, que estaba, el psi, queda ahí, g psi. ¿Cuál es el ángulo con el alfa y beta? Es teta más 2. Es 3 teta dividido por 2. Entonces, teta se cambia en 3 teta dividido por 2. ¿Ya? ¿Hasta ahora estamos bien? Cualquier duda no me pueden interrumpir. Entonces, ¿qué pasa? Eso amplifica la componente de psi 0 según beta. Y esa es buena noticia porque nos estamos acercando a la solución deseada. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Bueno, tal vez antes de hacer eso, para tener una idea de los órdenes de magnitud. Típicamente en los problemas interesantes tenemos muchos datos. N es muy grande. Muchas veces M, el número de solución, es chico. Entonces, M del orden 1, N es muy grande. Entonces, si miro esa fórmula, ¿cuál es el valor del coseno? N menos M dividido por N es casi 1. Si el coseno es 1, el teta tiene que ser muy chico. ¿Ya? Entonces,
en el dibujo está aquí, pero en realidad uno tiene que imaginar que el teta es muy chico, es cerca de algo. Entonces, si hacemos la rotación, el teta se vuelve 3 teta por 2, pero queda muy cerca de algo. Ya hemos ganado un poquito, pero no mucho. ¿Qué tenemos que hacer? Repetir. Podemos hacer de nuevo, aplicar de nuevo el operador de Gruber. ¿Ya? Repetir el mismo circuito. ¿Qué me va a hacer? De nuevo adicionar teta. Entonces, y eso lo tenemos que hacer cierto número de veces para acercarlo lo más posible de beta. Ya, ¿cuántas veces? Esa es la pregunta. ¿Hay un error? Sí, vamos a tener error porque no vamos a tener exactamente beta, salvo caso particular, pero en general vamos a tener error. ¿Eso hay que definir error? ¿O? Sí, vamos al final a calcular los errores. Pero primero la pregunta es, ¿cuántas veces tengo que aplicar para que el G aplicado cada veces sea aproximadamente beta? De acuerdo que beta es la superposición de todas las soluciones. Bueno, ahí también es algo de geometría. ¿Cuál es el ángulo? Tal vez lo vean. Este ángulo que tenemos aquí. Pi dividido por 2 menos teta dividido por 2. ¿Ya? La rotación es siempre ángulo teta. Entonces, ¿cuántas veces tengo que aplicar la rotación? Pi dividido por 2 menos teta dividido por teta. Ahora tenemos que el INT o el E que aparece aquí, el entero más cercano, porque eso podría ser no entero. Entonces, tomo el entero más cercano, el round, que se llama, ¿ya? Y eso me va a dar el número de veces que tengo que aplicar el operador de grupo. Entonces, el circuito es el siguiente. Se aplica el operador de Gruber, que es el que se implementa con este circuito. Cierto número de veces. Al estado, esa puerta HN es la que me produce el C0. Y ahí tenemos el circuito total. Cada cuadrado o rectángulo G corresponde a este circuito. Es como un ahora, después vamos a calcular el teta, pero solamente le puedo mostrar que el teta está dado por esa fórmula. Tal vez la voy a anotar en un lugar. Tenemos cos teta dividido por 2 es igual a n menos m dividido por 2. Y el seno teta dividido por 2, perdón, es la raíz. ¿Cómo obtengo el seno? Y vamos a también tener que ocupar 1 menos eso al cuadrado, raíz. Eso dividido por n. Y eso me da raíz de m dividido por n. Y tenemos en mente que ese número es muy chico, porque tenemos pocas soluciones y muchos datos. Entonces eso va a ser más o menos teta dividido por 2. El seno cuando el argumento chico es casi igual a su argumento. Pero antes de calcular
yo creo que vale la pena y yo creo que en el taller se va a restringir al caso de una sola solución. El algoritmo funciona para el número arbitrario de solución, pero es bueno estudiar en particular el caso de una solución. Si tenemos una solución, ¿qué es este beta? Este beta hay una sola solución, entonces es W. El M es igual a 1, el beta es W. Entonces, este F, que es el beta, solamente es la solución que queremos buscar. Es el estado inicial, ¿ya? Que contiene superposición, contiene todos los datos con igual peso. Por eso se representa así, como un dibujo de la... Ahí son los componentes, n componentes, y ahí me da la probabilidad o la amplitud, que sería ahí por raíz de n asociado a cada componente. Ese tipo de dibujos se interpretan de la manera siguiente si uno toma el cuadrado de eso. Y la probabilidad de si uno hace una medición sobre el sistema de obtener 0, 1, etc. Las probabilidades son iguales, igual a 1 dividido por raíz de t. Después aplicamos el oráculo. ¿Qué me hace el oráculo? Vimos que el oráculo me hace una reflexión, entonces me invierte el signo, pero solamente de las soluciones. Entonces, en términos de amplitud, esa parte que es verde, que es la solución, se invierte, está por abajo. ¿Ya? No cambia la probabilidad. Ahora lo más sutil es fijarse cómo se aplica el G. Y ahí el G me amplifica el valor de W. Y eso se ve aquí en el dibujo. Aquí tengo el W. Y el G me transforma el Xi. Y ahí entonces, si se proyecta sobre el W, uno obtiene una componente con mayor amplitud. Ahora, si se proyecta sobre alfa, me da algo con menos amplitud. Pero ahora, el alfa, él contiene una suma de todas las X que no son soluciones, con igual peso. Entonces, si miro ahora no la componente sobre alfa, sino sobre todos los X que no son soluciones, van a tener los mismos pesos, que están un poco reducidos a antes. Entonces, eso, el dibujo está un poquito engañoso. Ese valor tiene que ser un poquito más chico que antes. Pero son igual para todos, salvo para el W, que está amplificado. Ahora sí, itero, de nuevo aplico el OF, me va a reducir un poco de nuevo eso y aumentar esto. Y al final lo hacemos hasta tener una amplitud de W que es cerca de 1. Entonces, ¿cuál va a ser el estado final? Un estado cerca de W. Y si logramos hacer eso, vamos a tener la solución, porque al hacer una medición, ¿qué me va a dar? La medición me da el cuadrado de esta amplitud como probabilidad. Si eso crece y crece hacia 1, la probabilidad va a ser 1 de encontrar W en la medición. Entonces, al final hacemos una medición, obtenemos W con cierta probabilidad. Pero como lo planteaba, esa probabilidad no va a ser exactamente 1, sino cerca de 1. Uno se puede equivocar, pero con probabilidad. Ahora la pregunta central es ¿cuántas veces tenemos que aplicar? ¿Por qué es central? Porque cada vez que aplicamos GF, tenemos que aplicar el oráculo. ¿Ya? Y entonces es como evaluar la función.
Para medir la eficiencia del algoritmo, tenemos que saber cuántas veces vamos a tener que llamar al algoritmo. Si se hace un orden de n veces, bueno, el algoritmo no es más eficiente que lo que se conoce básicamente. Pero que pasa que no, que es raíz de n. Y ese es un cálculo basado en esa fórmula. Pero en nuestro caso tenemos m es igual a 1. Tal vez puedo detallar. Menos θ dividido por 2, raíz de 1 dividido por n. En el caso m es igual a 1. Y eso más o menos, pues que el n grande es θ dividido por 2. ¿Ya? Entonces el θ es 2 dividido por raíz de n. El k está dado por la fórmula que no aparece ahora, pero que está en la transparencia. K es el entero más cercano de pi menos θ dividido por 2t. Entonces me da el entero más cercano de pi menos, voy a dividir θ, que sería 2 dividido por raíz de n, dividido por 2θ, que sería 4 dividido por raíz de n. Me corrigen si. Bueno, eso es despreciable. ¿Ya? El número va a ser muy grande. Eso no tiene que sorprendernos, porque acuérdense, al inicio el psi0 es muy cerca de alfa. Entonces tenemos que hacer la rotación muchas veces para llegar al vector perpendicular. Pero ¿cómo crece con n? Bueno, despreciando esto, es más o menos raíz de n dividido por 4 y me falta el factor pi. Y ahí aparece ese raíz de n. Entonces, vamos a tener que aplicar un orden raíz de n, el oráculo. Y ella es la ganancia, porque clásicamente necesitamos evaluar n, orden de n. Entonces, si tiene n muy grande, tiene una ganancia de raíz de n. ¿Preguntas? Si no, entonces, ¿qué pasa si... ¿Podría escribir cómo se ve beta en ese ejemplo? O sea, ¿qué es beta? El beta es W en ese ejemplo. Pero me imagino que tiene varios ceros. Depende de dónde está la solución, eso no lo sabemos, pero es un vector de la base computacional, que es, por ejemplo, si tu solución era 1, 1, 1, el beta va a ser 1, 1, 1. Es el vector, la solución que estás buscando. ¿Otra pregunta? Entonces, ¿qué pasa si m es distinto de 1, pero es mucho menos que n? Se generaliza, solamente tengo una raíz de m aquí. Eso yo creo que me pueden creer que el resultado, el número de aplicación es raíz de n dividido por raíz de n. Ya, generalizando este cálculo. Si se aumenta la cantidad, no necesariamente mejora mucho más. Si se aumenta Por ejemplo, se considera una mayor cantidad de repeticiones. De la cantidad de rotaciones que he hecho aquí. ¿No mejora? Más que eso. Sí, eso es una buena pregunta. ¿Qué va a hacer si hacemos la rotación cada vez? Estamos ahí. ¿Qué va a pasar si seguimos? ¿Se aleja? Hasta después de cierto momento va a volver, pero tú te vas a alejar. Entonces, el óptimo es realmente con esa fórmula.
pi menos teta dividido por 2 teta, y como es un entero, tienes que tomar el entero más teta. Si ocurre que pi menos teta dividido por teta es exactamente un entero, ¿qué va a pasar? Vamos a obtener exactamente no error. Pero eso es suerte, no, en general no va a pasar, entonces vamos a tener un error. Vamos a ver un poco más acá o más. Sí, exactamente. O va a ser ahí o un poco más ahí, dependiendo si eso, la coma de este número es mayor que 0,5 o... Entonces el final puede estar un poco pasado. Puede ser pasado, Ah, depende, o un poco antes. Si eso ocurre que eso es interno, va a ser exactamente doble D y tenemos la solución exacta. ¿Ya? Ahí calculo el error, pero antes de eso quería hacer una observación. Que en un programa práctico a veces el número de solución también es desconocido. Y aquí hemos supuesto que m es conocido. Para calcular SK depende, n es el volumen de datos, eso es siempre conocido, pero m es el número de solución. Puede ocurrir que vemos un dato, buscamos ciertos caracteres, pero no sabemos cuánto hay en la cadena. Y en ese caso el algoritmo de Gruber no se aplica, pero hay otro algoritmo que es basado en un algoritmo que se llama estimación de fase. Y ahí este algoritmo no tendré tiempo de explicarle, es un poco más complejo, tendríamos que entrar más en los detalles, pero este algoritmo es basado en la transformación de Fourier cuántica. Es otro ejemplo de algoritmo que usa la transformación de Fourier cuántica. Entonces, este algoritmo permite hallar el número de solución, pero también con error, con cierta precisión. Pero bueno, por nosotros vamos a suponer que el número de solución es conocido. En el taller revisor va a ser solamente, se supone que hay una solución, una sola solución. Y queremos entonces estimar el error. El error, tal vez ese cálculo se podría detallar un poquito. ¿Cuánto tiempo me queda más o menos? 6 minutos. 6 minutos. Sí, yo creo que puedo dar a lo menos la idea de... Entonces, repito, si ocurre que el teta, este número pi menos teta dividido por 2 teta es entero, ya no hay error. Pero ¿qué pasa si no es el? Porque en general no va a ocurrir que sea un entero. Entonces, ahí tenemos que estimar el error. Y para eso aplicamos la regla de la mecánica cuántica, la regla de Bohr. El error es, ¿cuál es? Es la probabilidad de error, es la suma, porque vamos a hacer una medición al final. Entonces vamos a medir en la base computacional. Y el X, G, F, K, y 0 es la probabilidad de encontrar X. Por la regla de Bohr, ¿ya? Pero tenemos que sumar sobre todos los X que no son soluciones, y eso me da el error, ¿ya? Entonces voy a sumar la probabilidad de error en la suma de P de X para X tal que F de X es igual a 0, eso significa que X no es solución. Eso es lo que pretendo, es muy chico. Para n grande. Entonces, para calcular eso, tenemos que ver qué es cuánto vale esto. Psi 0. Y parto de psi 0. Psi 0, sabemos que es cos teta dividido por 2 alfa.
más sin teta dividido por 2 beta. Esa es la descomposición que hemos tomado al principio. ¿Qué va a hacer GFK después de cada aplicación del operador de Gruger? Sabemos que el operador de Gruger, ¿qué hace? Él cambia el teta en teta dividido por 2, será teta dividido por 2 más teta. Entonces eso me va a dar cos teta k dividido por 2 alfa más sin teta k dividido por 2 beta. Y el teta k dividido por 2, tal vez. No, el teta k es teta dividido por 2 más k teta. Porque cada rotación me tengo que adicionar teta. Ese es el estado final. El que está casi vertical, pero no exactamente. ¿Qué pasa si ahora multiplico por x? El x sabemos que no es solución. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa si aplico el x a beta? Se muere porque beta contiene solamente las soluciones. ¿Ya? Entonces, esa parte se va. Y ahí voy a tener el cos teta k dividido por 2 x alfa. ¿Está claro que se muere esa parte? Porque son ortogonales. Beta es formado en suma de x de w que son soluciones. Son ortogonales los x que no son soluciones. Eso no es solución, por hipótesis. Entonces, si tomo al cuadrado, me da la fórmula cosenos cuadrado, no es dividido por 2, perdón, es teta acá. Obtengo cosenos teta al cuadrado, el módulo de x alfa al cuadrado. Y ahora esa suma, el cos cuadrado, el cos teta al cuadrado lo puedo sacar de la suma, ¿sí? No depende de x. Me queda con la suma de x alfa. Pero eso es justamente la norma de alfa. Porque alfa contiene solamente el componente para los x que no son soluciones. Entonces tenemos la suma de x, f de x es igual a 0, de x alfa. Esa es la suma de x alfa para todos los x. De nuevo, porque si el x no es solución, se muere, tomo el producto escalar con alfa, es igual a 0. Y eso por definición es la norma de alfa. Entonces eso es. Entonces, al final obtengo el error que es cosenos cuadrado de teta k. Lo que en realidad es geométricamente no es sorprendente. El vector está por ahí. ¿Qué me va a dar el error? Es el componente perpendicular. Y en mecánica cuántica siempre para tener más probabilidad tenemos que tomar el módulo al cuadrado. Entonces, cos teta, aquí tenemos el ángulo teta k. Y cos teta k, módulo al cuadrado. Cosinos al cuadrado. Es exactamente cálculo exacto que me da el error. Ahora el teta k no lo conocemos, pero tal vez eso no lo voy a detallar. Sabemos que el k es el entero más cercano de esto. Entonces, este k se puede, podemos tener una cota en términos de esto. Y ahí tienen que creerme. La cota que tenemos es que el cosenos al cuadrado es menos que senos al cuadrado teta dividido por 2. Si quieren más detalle, le puedo dar
como en una pregunta. Pero la idea es decirle, eso es el entero más cercano, entonces tiene que ser, es el teta, el pi dividido por 2 menos teta dividido por 2, perdón, el k tiene que ser menos que ese número más un medio, y tiene que ser más que ese número menos un medio. Usando esa igualdad, obtenemos esa desigualdad. El teta siendo igual, siendo muy chiquitito, el seno al cuadrado de teta por 2 es teta al cuadrado por 4. Y el teta lo teníamos antes, no está en la pizarra, pero el teta era raíz de e medio por n con un factor. No me acuerdo. Yo creo que está ahí. Teta de por 2 es raíz de n medio por n. Aquí me equivoqué. Me ayudan con nada, pero es al revés. E medio por n. La fórmula correcta es esta. ¿Ya? Entonces, sustituyendo el teta, se obtiene esa cuota. E medio porque teta al cuadrado me da e medio por n. Entonces, e medio por 4n. Ese es el error. N siendo grande, m el orden 1, el error es chico. Y a más data tenemos, más chico es el error. Esa es la gracia de Google. Uno podría pensar, más data tengo, más error voy a tener. Al revés. Más data tengo, más chica es el error. Y eso viene del hecho que uno tiene que hacer la rotación muchas veces, pero uno se va a acercar más al final del vector, porque las rotaciones son con un ángulo muy pequeño. Entonces uno tiene mayor precisión en el grado. Por la rotación son con un ángulo menor, entonces más preciso. Y esa, mi última transparencia, el resumen del algoritmo de Gruber. Entonces el input es un oráculo. También se supone conocido el número de solución. El output es una solución W que es una solución del problema. El algoritmo, la transformación está dada por eso. Primero se aplica la puerta de Hadamard a todos los qubits. Después se aplica cada vez el operador de Gruber. Se obtiene al final ese vector que está ahí en la pizarra. La medición se hace en la base computacional. ¿Qué es el resultado de la medición? Es W, que es en una solución, porque el vector al final es casi beta. ¿Ya? Beta es, ¿les acuerdo? Ahí está. Es este vector que contiene toda la solución con un peso 1 dividido por raíz de n. Entonces, si hago la medición, voy a obtener con probabilidad 1 dividido por m, una de las soluciones. Pero siempre voy a obtener el W siempre es el conjunto de soluciones. Y sí, voy a obtener también X que no es solución, pero con el error que hemos calculado antes, que es m dividido por 4n. ¿Ya? Usted puede decir, pero yo quiero toda la solución. ¿Qué hacer? Bueno, se repite, se hace correr de nuevo el algoritmo, dado que la solución que elige en el conjunto de soluciones aleatorias, la segunda vez probablemente voy a tener otra solución. Si tengo más, tengo que hacerlo correr de nuevo hasta obtener toda la solución. Pero se hace correr un número acotado de veces porque n es del orden 1. Entonces, eso no cambia el orden del número de aplicación. Y vimos que es raíz de n dividido por n. Entonces, tenemos que aplicar un orden raíz de n veces el oráculo. Y ahí, repito, la ganancia respecto al algoritmo clásico es raíz de n. Porque el algoritmo clásico necesita
evaluar n veces. Ya, con eso le agradezco por la atención. Tendremos tiempo para una pregunta. A ver, ¿alguna preguntita? ¿No hay preguntas? ¿Por aquí, por allá? ¿No? ¿En el chat no hay preguntas? Ya. Entonces, bueno, le damos las gracias al profesor Zúñiga entonces. Bueno, el profesor trabaja aquí en la facultad en el 4º piso de Ingeniería Matemática, así que, bueno, si quieren buscarlo para hacer alguna consulta sobre los cálculos, pueden ir a ubicarlo a su oficina. Yo creo que en el 4º piso de Ingeniería Matemática, y preguntan por ahí algo que eso, bueno, ahora vamos a cambiar de speaker, así que 2 minutos de break, así como vayan al baño y vuelven.